vamos a irnos directamente ahora a hablar de la política, ¿eh? Vamos a hablar de la política. Para ello, vamos a charlar con quien es diputada provincial por la capital, una querida amiga, colega, periodista de muchísimos años. Estoy hablando de la diputada Silvia Abar. Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, gracias por charlar con nosotros. Así que bueno, lo primero... Como siempre, estar en tu programa. Gracias. Lo primero que le preguntamos a todos, por una cuestión de amigos fundamentalmente, ¿cómo estás, Silvia, con este tema de la pandemia? ¿Cómo andás? Y bueno, cuidándonos. La verdad es que, digamos que poco a poco, aún con esto de que tenemos que seguir usando tapaboca y que tenemos que tener cuidado con las cercanías, lo que sí se ve que la ciudad va recuperando de a poco un ritmo casi normal, ¿no? Y eso es muy bueno. Uh-huh. Eso sí, yo digo, nosotros con esta nueva normalidad de que ya hay menos restricciones, no nos podemos olvidar que esta pandemia es algo novedoso, que conocemos muy poco, que no sabemos en qué momento nuevamente se pone muy violenta, como está ocurriendo actualmente en Europa, que están entrando de nuevo al invierno y están con seriosísimos problemas países que habían logrado prácticamente superarla después del invierno pasado. Así que bueno, creo que eso son buenas lecciones, ¿no?, para tener en cuenta. Uh-huh. Yo pienso de que el clima en este momento ya ha empezado a favorecernos y esas son las razones, porque estas son enfermedades de invierno. O sea, el COVID es una variante de las gripes y obviamente son enfermedades respiratorias agudas. Exacto. Así que bueno, Daniel, disfrutar el verano sin excesos. Y a mí lo único que realmente sí me preocupa, y te lo voy a decir porque yo suelo pensar en voz alta, el tema de la llegada de gente de países limítrofes habilitados por una cuestión de turismo, ¿no? A mí eso me parece, porque eso es lo que le ha ocurrido a Europa. Los países que están reinfeccionados en este momento, principalmente son países que reciben mucho turismo de los países del este y de otros lugares del mundo, como ser Asia. Bueno, esos son los países que hoy están con serios problemas, que son España, Francia, Italia y Alemania. Uh-huh. Así que yo creo que en lo que no estaría de acuerdo sería en eso, ¿no?, de permitir la llegada de mucha gente de otros países. Bueno, los de acá supongo que tomarán todos los recaudos, los propios argentinos, para que esto no se expanda, pero el tema de los extranjeros me hace un poco de ruido a la mesa. La verdad fue una preocupación desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, cuando se hablaba de que había que abrir la frontera o no, ¿te acordás lo que fue el gran debate? Y bueno, y ahora sí, ahora otra vez vuelve. Te cuento, y le contaba a la audiencia recién, que el ministro de Turismo de Jujuy, el licenciado Posada, acaba de decir que en Jujuy se abre el turismo para todo el mundo, Silvia, a partir del 1 de diciembre, ¿no? Bueno, por eso te digo, yo entiendo la necesidad económica, pero también entiendo que la cuestión sanitaria es una cosa muy delicada. Así que te vuelvo a repetir, me parece bien el turismo nuestro. Incluso fíjate lo que ha pasado, porque eso es lo que te pone en alerta, con esos 2 desaprensivos de Misiones que se subieron a un avión teniendo COVID, ¿me entendés? Entonces, cuando te topás con esos casos de gente que no le importa el resto, ¿me entendés? Uh-huh. Es problemático. Ahora, vos imaginate, un extranjero que viene de vacaciones, no lo podés tener 15 días aislado. No, pues, probablemente venga por 20 días, no sé. Entonces, va a ser muy dificultoso, digamos, y bueno, tendrán que traer, dicen que tendrán que traer la papeleta como ha pasado en Europa, pero bueno, fíjate lo que está pasando en Europa, no es algo que nosotros estemos hablando de un tema que es ficción, no, es un tema que es real. Exactamente. Bueno, acá la información que aparece ya en los principales portales de los diarios de Buenos Aires y demás, dice que el presidente Alberto Fernández, junto con Rodríguez Larreta y Kicillof,
va a anunciar el fin de la cuarentena, escuchá esto, diputada Barr, el fin de la cuarentena y la nueva modalidad de cómo sigue la cosa. Pero dice que el presidente anunciaría el fin de la cuarentena. Sí. Primero y principal, creo que no podemos dejar de preocuparnos por las cifras diarias de contagio que seguimos teniendo en Argentina. No sé cómo vas a declarar el fin de una cuarentena cuando estás teniendo arriba de 10.000 casos por día. Estamos entre los 10 países con mayor cantidad, con mayor número de casos. Entonces, bueno, pero creo que eso también tiene que ver, fíjate vos lo que te voy a decir, tiene mucho que ver con el tema de que el hartazgo de la gente ha hecho que le pierda el miedo a esta enfermedad, Daniel, ¿no? Uh-huh. Creo que la cuarentena del mes de marzo y abril fue excesiva para los casos que había en ese momento, más allá del tema de preparar el sistema de salud y demás, pero la realidad es que hoy en la Argentina estamos con más de 10.000 casos por día, y eso que uno lo lee en los diarios todos los días. Así que bueno, no sé cómo es que nos han metido en una cuarentena cuando teníamos 40 casos y resulta que ahora que tenemos 10.000 por día se termina la cuarentena. No Exactamente. Realmente, Daniel, el manejo de nación a veces uno la deja boquiabierta. 233 días llevamos de cuarentena, Silvia, y ahora el presidente dice que, bueno, pondrá fin a la cuarentena y va a anunciar la nueva normalidad. Recordemos que esta fase de esta cuarentena vencía el domingo, ¿no? El domingo 8. Así que bueno, ya están anticipando que el presidente anunciará el fin de la cuarentena. En fin, veremos cómo sigue. Pero bueno, Silvia, vamos al tema de la política. Acá también pasan un montón de cosas. Bueno, vamos rápidamente. Paso sí, paso no, porque ahora... Yo te voy a decir algo respecto de eso. Yo el año pasado, en noviembre exactamente, voté por la derogación de las PASO y por la derogación del voto electrónico. Ese proyecto de ley tiene media sanción de diputados y está esperando el tratamiento en el Senado. Pero por informaciones muy recientes tengo entendido que no va a ser tratado, porque el Ejecutivo Provincial ha decidido que en vez de la derogación de las PASO, simplemente las van a suspender para la elección de medio término, es decir, para las elecciones del año que viene, por una razón presupuestaria, porque dos elecciones realmente son más onerosas que una. Pero digo yo, si le parece onerosa la PASO, ¿no le parece oneroso el tema de la boleta electrónica? Sí, eso es carísimo. El año pasado, Daniel, se gastaron 100.300.000 pesos en las elecciones con el voto electrónico. Nosotros estamos hablando, acordate, ¿a cuánto estaba el dólar el año pasado? ¿Vos te acordás? Claro, estaba a 30 pesos, 40 pesos. Bueno, con un dólar ahora cercano a 200 pesos, es decir, más de un 100%, el costo de la elección va a ser prácticamente el triple de lo que ha costado el año pasado, o sea que andaríamos por los 400 millones de pesos. ¿Vos crees que esta provincia, en la situación en que está en condiciones de gastar eso, cuando con la boleta de papel única eso se reduciría de manera brutal? Creo que estas son las cosas que se deben analizar antes de decir sí o no al voto electrónico o a la boleta papel, pero las cifras hablan por sí solas. Es decir, creo que la boleta electrónica además ha tenido muchísimos detractores a lo largo de estos, ahora van a ser 6 años porque se implementó en el 14. Entonces, Daniel, a veces creo que hay que ser razonable a la hora de decidir cómo vamos a votar el año que viene, ¿no? Bueno, yo lo comentaba al comienzo, porque yo lo adelantaba en mis columnas de análisis político de la semana en nuestro portal. Yo hace 2 semanas ya decía, porque a nivel nacional también está la consideración de dejar de lado el tema de las PASO. El presidente, Alberto Fernández, ha iniciado una ronda de diálogo con los gobernadores
basándose justamente en la opinión que le había dejado ayer, que estuvo Gustavo Sáenz, nuestro gobernador, con él en la capital federal. Y a partir de ahí el presidente dice, bueno, hablemos, pero ¿cuál es la idea en Salta? Tal cual como vos decís, suspender transitoriamente, digamos, las PASO en esta elección de renovación legislativa, traerla de nuevo en el 2023, porque ahí hay una elección ejecutiva. Exacto. Y dejarían el tema del voto electrónico, aun cuando ustedes en diputado habían avanzado con la posibilidad de instrumentar la boleta única, ¿no? O sea que eso es lo concreto hasta ahora. Eso es lo concreto que tenemos Sí, hasta señora. ahora. Sí. Y yo creo que es bueno esto de hablar de este tema, porque justamente saliendo del tema anterior que estamos hablando, de que están por reactivar todo, porque el tema económico es serio, no nos podemos, digamos, dar el lujo de meternos en gastos multimillonarios para una elección de medio término. Entonces, esas son también algunas de las consideraciones que yo creo que merece la pena que se puedan hacer, Daniel. Exacto. Claro, y te vuelvo a repetir, si vos me dijeras que es impoluto el voto electrónico a pesar de que es caro, bueno, podría uno decir, bueno, es caro, pero es tan impecable que no genera ningún tipo de suspicacia ni de duda, lo dejemos. Pero vos sabés que eso tampoco es así. Ha sido cuestionado desde el mismo momento en que se ha implementado en Salta. Y después siempre ha llamado la atención que si este sistema de votación es tan bueno, ¿por qué no lo utilizamos más que nosotros? Uh-huh. No lo utiliza absolutamente nadie en todo el país, Daniel, claro, y ni hablemos de los países de afuera, tampoco. Entonces, algo pasa con este voto electrónico que no genera la confianza suficiente de toda la gente, y sin embargo se insiste con que en la próxima elección lo sigamos utilizando, ¿no? Uh-huh. Ahora, ustedes habían tratado este tema, como nos contaba recién, pero quiere decir, porque ahora esto que quiere el gobernador, digamos, suspender las PASO para el año que viene, dejar voto electrónico, eso entraría a través del Senado. Entonces quiere decir que el proyecto o la media sanción que le dieron ustedes a este tema va a quedar de lado. Claro, no se lo trata, no, el Senado decidió no tratarlo. Claro. Y al no tratarlo, obviamente que no puede, va a perder estado parlamentario. Exacto. En los próximos 15 días, Daniel. Exacto, claro. Ahora ustedes van a tener... Es un proyecto que ha sido desechado. Exacto. Ahora ustedes, cuando les llegue el turno, van a tener que tratar el proyecto que ya le va a enviar el Senado con esta modalidad, ¿no es cierto? De esta otra forma, o sea, suspensión transitoria de las PASO y se continúa con el voto electrónico. Ahora, frente a esto, y apelo a la lectura política de mi amiga la diputada Silvia Barg, ¿qué escenario político te imaginas con estos condimentos, diputado Barg? Mira, a mí el tema de la suspensión de las PASO me parecía importante porque era volver a fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos han perdido mucha vida interna a raíz de este invento que, por supuesto, lo trajo en su momento el Frente para la Victoria. Creo que volver a las prácticas de que el partido internamente, de acuerdo a los reglamentos que tienen, o inclusive los pequeños partidos que no iban a interna, pero que elegían entre sí, entre los afiliados, las listas de candidatos, a mí me parecía realmente importante porque lo que estamos viendo ahora es prácticamente una disolución de los partidos políticos. Claro. Dejaron de ser espacios a donde se discutía política, donde se discutían programas de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, volver a fortalecer los partidos me parecía realmente muy, pero muy importante. Bueno, esto pareciera ser que no va a ser así porque con una suspensión transitoria no vamos a arreglar nada, Daniel. Simplemente nos vamos a evitar una sola elección menos el año que viene o tal vez dos, si en la nación también se derogan las PASO, ¿no? Ahora, sí. Era más interesante, digamos, el planteo de que esto fuera definitivo, ¿no? No, por supuesto, no. Bueno, pero si vos haces memoria, Silvia, vos fíjate que todos los que gobernaron Salta, salvo Roberto Romero, que yo lo planteaba al comienzo del programa,
que fue el único que tuvo respeto, digamos, por el sistema electoral y por todo lo demás, no aprovechó teniendo la posibilidad para modificar los mandatos de los gobernadores y todo. Juan Carlos Romero, Urtubey y bueno, todo, lo han movido al sistema electoral, lo han cambiado todas las veces que han sido necesarios para su conveniencia, ¿no? Lo han toqueteado permanentemente. Vos lo has dicho, yo creo que la toqueteada nunca ha servido. No, claro. Realmente te vuelvo a repetir, creo que ese manoseo ha hecho justamente que se produzca el debilitamiento de los partidos, ¿no? Así que bueno, si está en nosotros poder volver a fortalecerlo sería realmente muy bueno, y sobre todo porque dejaría de ser como pareciera ser que ocurre ahora, cuando de pronto brotan como mil flores un montón de agrupaciones que solamente se arman para los momentos electorales. Claro, el oportunismo político. Ahora Silvia, ¿y cómo se va a hacer la selección de los candidatos? Porque las PASO lo que hacían era, que yo estoy absolutamente en contra, nunca estuve a favor de ese sistema, me parece terrible, pero bueno, no importa eso de lado. ¿Cómo se van a elegir los candidatos? Porque antes, en los partidos, en el peronismo, la Unión Cívica Radical, los renovadores, todo, había que ir a interna. ¿Y ahora cómo va a ser la selección? Yo pienso que si se suspenden para la intermedia el año que viene, los partidos grandes probablemente recurran nuevamente a la interna, ¿no? Pienso que puede ser así. Bueno, de todas maneras no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, pero es bastante complejo. No, es complejo, ¿sabes por qué? Porque por un lado, uno de los argumentos que dio el gobernador para decir, y ya lo había dado anteriormente el vicegobernador Antonio Marocco, y ayer lo repitió el ministro político, el ingeniero Villada, uno de los motivos es que tampoco se puede andar movilizando gente en medio de la pandemia. Pero ¿y la interna cómo la vas a hacer en un partido? Ponele vos en el peronismo. ¿Cómo va a ser la interna? ¿Cómo van a votar? Tenés que movilizar a la gente igual tiene que salir a votar. Así es, por eso te digo, complicado el panorama, y bueno, lo tendrán que decidir las agrupaciones políticas. Yo la verdad que no quiero hacer futurismo porque la verdad que no lo sé. Nosotros estamos en un frente que lo integran País y el partido nuestro, que es Salta Nos Une. Ya calculo que una vez que se dirima cómo va a ser la cuestión para el año que viene, habrá también que internamente sentarnos a acordar las bases para armar las futuras listas de candidatos, ¿no? Exacto. En particularmente en tu partido todavía no han hecho una reunión, una convocatoria para poder empezar a discutir. Todavía no, pero tengo que decirte que la presidenta del partido, que es la actual intendenta Betina Romero, el año pasado, y quien habla, votamos por la derogación. Claro. O sea, si querés saber la postura, te la estoy dando. No, correcto. No, la postura sí, la conocíamos, porque, digamos, ustedes han sido uno de los primeros que se han mostrado muy firmes en esta posición. Esta ha sido una bandera, el tema de la derogación del voto electrónico, ha sido una bandera de nuestro partido desde el año 2015, vos lo sabes. No, claro. Ahora, el tema es... Y ahí creo que en eso, a vos como dirigente político, lo mismo para Betina Romero, bueno, para todos, ¿no? Para todos los partidos, los dirigentes, es decir, bueno, está bien, dejamos de lado las PASO. ¿Y cómo elegimos los candidatos? Así es, yo creo que eso indudablemente que en el caso, por ejemplo, del Frente, va a ser un acuerdo entre los integrantes del Frente, cómo se armarán las listas, porque al no haber PASO, obviamente, y con todas las restricciones que vos mismo me estás planteando, probablemente sea así, ¿no? Exacto. Bueno, por eso te digo, complejo, encima esto de que sea solamente por una suspensión temporaria, que tampoco le va a permitir a los partidos volver a reorganizarse internamente para llamar a internas. Bueno, Daniel, complicado como siempre el tema político. Conveniencia pura de la dirigencia política, que no piensa en el ciudadano de a pie. Así es.
y realmente dificultoso para el ciudadano, pero ¿no? Claro. Entender estas cosas, que solamente los que estamos, digamos, más cerca, digamos, de lo que es de cómo se mueve, digamos, el aparato político, lo puede al menos vislumbrar, pero el común de la gente que tiene 1.000.000 de problemas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, claro que no lo entiende, y encima vos sabés bien que se enoja y mucho, y muchas veces tienen razón. Pero por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, esperaremos a ver cómo sigue, ¿no? A ver cómo sigue esta historia. Así que vamos a tener para charlar varias tenemos veces, muchas, sí. Veamos a ver cómo primero. Yo de todas maneras te digo que, y eso sí es importante hacer docencia con la gente, que la gente tiene que saber que el año que viene la jugada más poderosa política va a ser el tema de cómo se van a constituir en nación las nuevas mayorías, ¿no? Creo que ahí va a estar, porque este tema de la grieta es algo realmente muy serio, porque obviamente acá están enfrentados dos maneras de pensar la Argentina, ¿no? Dos maneras de pensar la Argentina, y creo que el año que viene esto se va a dar en la elección nacional muy fuerte, porque estamos viendo muchísima resistencia a algunas cuestiones que maneja el gobierno nacional, con las cuales la mayoría de la gente no concuerda. Así que bueno, tenemos mucho para charlar, porque también me gustaría profundizar en otro momento tu mirada sobre este tema, ¿no? Que algunos están ya planteando serios cuestionamientos adentro del frente que conduce Sáenz, por su alineamiento con el gobierno de Alberto Fernández, no a todos los que integran el frente le cae bien pero esto. Con mucho gusto, y sobre eso tengo opinión formada, pero lo vamos a hablar más adelante. No, claro. Voy a decir todo. Esto va dosificado. Silvia, querida, exacto, engrajea. Silvia, querida, un gusto como siempre charlar con vos, cuídate. Para mí también, y un saludo a todos tus oyentes. Gracias, querida, muy amable, chao.